Pero mucha información aquí que es Hogar, el director del Observatorio del Salario de la Universidad Iberoamericana. ¿Se puede aumentar el salario mínimo hasta cuánto? Como dice Andrés Manuel López Obrador, los pros y contras, doctor. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, los Pues, saludo con gusto. mira, hemos ya platicado un poco cuando hemos estado aquí con ustedes sobre el tema salarial. Y fíjate que vamos a publicar la próxima semana un estudio que tiene que ver con indicadores de precios y también con salarios regionales. Y lo que se va a notar es de que el salario del norte del país en promedio, o sea, el salario promedio, es el que perdió más de todo el país. En parte porque le ajustaron, por ejemplo, el IVA, es decir, ajustar el IVA implica un ajuste en el consumo o en los precios del consumo, pero también porque hay otro tipo de condiciones en el norte que no se revirtieron durante esta administración. Es decir, se crearon empleos de bajas remuneraciones en todo el país, incluyendo el norte del país, concentrados los empleos entre 1 y 2 salarios mínimos. Por ponerte un ejemplo, de los 3,5 millones de los que habla la presente administración, pues solamente 1,5 millones son de un salario mínimo. Y además se destruyeron empleos de las personas que ganan más de 3 a 5 salarios mínimos, los que ganan más de 5 salarios mínimos. Solo decirte que, por ejemplo, los de más de 5 salarios mínimos, pues se perdió 1 millón de empleos de esos. Y buena parte de esos, pues estaban en el norte del país. Si vemos los salarios promedio por región, la pérdida de poder adquisitivo en el norte en promedio fue del 23% en los últimos 12 años, o ha sido del 23% en los últimos 12 años, del 12% en la zona centro-norte, del 22% en el centro del país, del 14% en la zona centro-sur, y en el sur-sureste de México del 15%. En parte, y esto los politólogos tendrán como mucha materia para ello, pero en parte me parece que el ascenso del mismo López Obrador en el norte del país tiene que ver con una situación de este tipo, es decir, el deterioro en las condiciones de vida de buena parte de la población, y que los partidos tradicionales no respondieron a ese deterioro en las condiciones de vida. Al contrario, se profundizó la migración, crimen organizado, violencia, y que muchos jóvenes pues decidieran entrar al sicariato, es decir, a la situación de ser sicario. Porque fíjate que también hemos comentado contigo que la cuestión de la educación, pues en lugar de ser un factor que permitiera la movilidad social y que animara a muchos de los jóvenes pues a seguir estudiando, pues por lo menos en los últimos años eso se revirtió. Por decirte, digamos, un poco más de ejemplos sobre el tema, la gente que está con doctorado en el mercado laboral, es decir, que tiene poco más de 20 años de estudio, pues en el año 2008, en términos reales, ganaba 28,000 pesos. Y hoy gana 19,000 pesos. O sea, es una pérdida de casi 10,000 pesos, 9,500 pesos, 29%, ¿no? Entonces, la gente cuando tú le dices, oye, bueno, pues lo que necesitas es estudiar, es ser más preparado, más calificado, bueno, pues la educación ya no es un factor de movilidad, o perdió su factor de movilidad en los últimos años. Entonces estás, de hecho, profundizando salidas para el crimen organizado, para la migración, etcétera. ¿Qué hace o qué tendría que hacer un empresario ante una situación de este tipo, por ponerte como la situación del norte del país o esta zona que están planteando como zona libre, que es la del norte del país? Pues estaría pensando obviamente en sus ganancias y en los costos que implica cada cosa que va a producir. Y en la zona norte del país, la que está en la frontera, pegada con los Estados Unidos, cuando vino el Tratado de Libre Comercio, pues nosotros lo que hicimos es, al abrirnos al exterior, fundamentalmente a los Estados Unidos, es recibir manufacturas que permitieran exportar los productos que se hacían en México
a los Estados Unidos, generando ciertos empleos que no se tenían, pero empleos de baja remuneraciones. O sea, empleos precarios o en condiciones precarias, muchas veces sin contratación definitiva, sin seguridad social. Y cuando viene el ajuste del IVA en el año 2013, con la reforma fiscal de la actual administración, pues muchos empresarios, ¿no? Se vieron, no solamente los trabajadores, también empresarios se vieron afectados porque le subes el costo de las mercancías o de los productos a la población en general al aumentar estos impuestos al consumo, y mucha población entonces consume en los Estados Unidos. Entonces produces en México muchas mercancías baratas, las llevas a los Estados Unidos, acá son más caras porque le subiste los impuestos, entonces las consumes en los Estados Unidos. ¿Dónde está, digamos, esa sinergia, posible sinergia en términos de mercado interno, de crecimiento de la inversión o crecimiento económico del norte? Pues la verdad es que queda solamente en empleos de baja remuneración, y esos además están comprando los productos en los Estados Unidos. Entonces, ¿hasta cuánto se puede, doctor, entonces subir el salario mínimo? Fíjate que esa es una buena pregunta, porque el salario mínimo se puede subir las magnitudes, tal cual te lo puedo decir, una magnitud del doble o del triple, dependiendo de las medidas alternas que tú vayas a considerar. Es decir, si tú bajas el impuesto sobre la renta y bajas el IVA, entonces estás permitiéndole a una buena parte de los empresarios que tienen, ¿no? O sea, que planean sus costos laborales, pues compensar el aumento en tu nómina con la baja en los impuestos. Entonces, tengo un aumento en la nómina porque estás duplicando el salario, pero me lo estás compensando con un impuesto sobre la renta más bajo y con un impuesto al consumo más bajo. ¿Hasta cuánto, por ejemplo, un aproximado? Mira, si tú estás bajando el IVA a la mitad, si tú estás bajando el impuesto sobre la renta 10 puntos porcentuales, a mí me parece que sería, no tendrías problemas si lo subes efectivamente al doble o lo duplicas, porque estás bajándole una buena parte de las implicaciones fiscales de manera directa a la empresa e indirecta, porque en los estados del sur de los Estados Unidos que colindan con México, los impuestos son a las mercancías y además son por regiones, son regionales entre 4 y el 8%. Si tú lo bajas a 8% el IVA, un poco vas a tratar de ser competitivo con ellos y que los productos los compres acá. Eso va a hacer que los empresarios tengan más ventas y que entonces por volumen puedan recuperar parte de lo que perdieron de alguna manera en la nómina. Y la otra es que se los recuperas de forma directa por la vía del impuesto sobre la renta. Eso es de inmediato. Entonces, de inmediato impuesto sobre la renta, y en el mediano plazo, porque eso no es en el corto plazo, en el mediano plazo, quizá en un año o 2 años, ¿no?, puedas recuperarlo por la vía del consumo y por la recuperación del mercado interno en la zona norte del país. Ahí quizá el problema puede ser con las zonas que van a quedar fuera de esa zona franca, y que entonces el gobierno tendría que replantearse una regionalización de salarios mínimos y de salarios en general, porque el país estaría bien, digamos, para esa zona que dupliques el salario mínimo, pero ¿qué pasaría con las demás zonas del país que incluso quedarían al límite, ¿no? Estaba viendo que, por ejemplo, Ensenada quedaría como al límite y quedaría fuera de esa zona, y entonces el salario estaría o no se movería de acuerdo a esta estrategia. Tendría que repensarse una estrategia de regionalización de los salarios parecida a la de los Estados Unidos, que responda a condiciones fiscales distintas, a incentivos, ¿no?, locales distintos, y a dinámicas de consumo también específicas, lo que hace la situación un poco más compleja, pero también abre la puerta para la recuperación económica. Excelente, pues estaremos muy al pendiente, doctor, como siempre, y consultándolo por lo pronto si hay condiciones, dado este contexto que nos plantea. Muchas gracias, doctor, estamos en contacto. Al contrario, y te hacemos llegar la próxima semana el estudio completo para tu auditorio y para que lo podamos difundir de forma amplia. Por favor, se lo pido. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, que tengas buen día. Igualmente, suscríbase al canal de YouTube, nos puede ver de 6 a 9 horas Hermosillo, desde su casa u oficina, 8 a 12 horas de Distrito Federal, Ciudad de México. Baje la aplicación de Proyecto Puente para su iPhone en la Apple Store, suscríbase a las alertas informativas para Android en Google Play, suscríbase también a las alertas informativas o bien en proyectopuente.com.mx nos puede ver. Es tiempo de familia con Claudia Acevedo, después vengo con los popotes y la basura y papá Frijol mañana a la cena que los invita. Claudia, ¿cómo